No aclaró su pasado, por una parte, no aclaró su presente, si le queremos llamar de alguna manera, a la vez de darse cuenta y de difundir y de investigaciones periodísticas su enriquecimiento. Entonces uno se pregunta, Milani, ¿es un instrumento del gobierno o por lo pronto el gobierno pretende que sea un instrumento? Por eso, Javier Arena, gracias por haber venido. Un gusto. Yo creo que la figura de Milani es insostenible en una racionalidad al frente del ejército, ¿no es cierto? Pero yo lo miro como el colofón de un conjunto de etapas que se vivieron. Podemos arrancar en el 2006, por ejemplo, cuando el jefe del ejército le dice a la ministra Garré en ese momento que el ejército no estaba en condiciones de cumplir con la misión principal que por ley le corresponde. La misión principal es obviamente la defensa territorial y la integridad de los ciudadanos de la Argentina. Ahí tenemos un hito. Lejos de mejorar, la situación empeoró. O sea que ahora está mucho menos en condiciones de cumplir con la misión principal. Este es un hito. Luego de ello, y también a partir de la gestión de la ministra Garré, comienza la discriminación de los ascensos. Se asciende por amistad, se asciende por afinidad con el gobierno y no se asciende por mérito profesional. Entonces se va configurando una conducción determinada. Y luego hay un sistema de remuneraciones en virtud del cual el retirado cobra menos del 50% de lo que cobra en actividad. Quiere decir que usted, hombre de las Fuerzas Armadas, en actividad es rehén del gobierno, porque si pasa a retiro pasa a la pobreza. Esto configura todo un conjunto que le falta una conducción. Esa conducción es el señor Milani, que aparte del pasado que usted señaló bien y que lo hace no acreedor de poder conducir una fuerza nacional, proclama que el ejército se suma entusiastamente al proyecto nacional y popular del gobierno. Es decir, la presidenta, luego de todo este proceso que acabo de mencionar, y el nombramiento de Milani transforma al ejército, que es un ejército del Estado, es un ejército de la nación, es un ejército de todos nosotros, en un instrumento al servicio de su política facciosa. El ejército pasa a tener como misión principal, porque ya la otra quedó absolutamente fuera de posibilidades, atender asistencia social, asistencialismo. Con lo cual pasa a ser un instrumento de política del gobierno, de este gobierno. Y este gobierno hace con las Fuerzas Armadas, en este caso con el ejército y con el resto, porque Milani extiende su poder sobre la inteligencia de la Fuerza Aérea y de la Armada, así como van por todo en la justicia y quieren transformar la justicia del Estado en la justicia del gobierno, los medios de comunicación del Estado en los medios de comunicación del gobierno, también pretenden transformar las Fuerzas Armadas del Estado en Fuerzas Armadas del gobierno. En este contexto, Milani es un instrumento. Milani es un hombre que no tiene que seguir en la conducción del ejército por sus antecedentes. Pero en la concepción del gobierno habrá otro Milani que se llamará Rodríguez, Pérez, Jiménez o lo que fuere, que esté dispuesto a poner el ejército en instrumento del gobierno y no del Estado. Entonces, digamos que acá tenemos la discusión de un hombre, que es Milani, y tenemos la discusión de qué es lo que deben hacer las Fuerzas Armadas en una democracia. Que deben ser Fuerzas Armadas profesionales y que deben estar al servicio de la defensa de la integridad territorial y de los ciudadanos, y no ser instrumentos de un gobierno. Ahora, qué contraposición, Horacio, en esto, ¿no? Porque por una parte, una fuerza que no cumple con el rol fundamental que tiene que cumplir, y por otra parte, dicen desde el gobierno, bueno, y la presidenta Cristina Fernández, dijo que hay que democratizar
y que las Fuerzas Armadas tienen que tener otro rol. Entonces digo, qué incongruencia, ¿no? Este juego de... Sí, bueno, ella en su pensamiento hay que refuncionalizar, dice. Entonces, ¿qué dice? Bueno, no, las Fuerzas Armadas no van a estar en defensa de la nación, sino que van a ser instrumento de mi política asistencial. Y estaba sucediendo en los municipios en donde los intendentes se han apartado de la línea kirchnerista, la asistencia social ahora se da a través del ejército. Y no es inocente. No solamente se desnaturaliza el ejército, sino que a usted, a un intendente que crezca, vamos a poner un ejemplo, a un gobernador, a Massa usted no lo puede echar por decreto. A un militar que esté haciendo asistencia social y crece lo echa por decreto. Entonces la presidenta sustituye a los intendentes que no le son amigos, les quita un brazo de la política y lo pone en el ejército. En definitiva, se trata de un paso más en un proyecto personal de poder que tiene el kirchnerismo, con Néstor Kirchner en su momento y ahora con Cristina. Usted habló hace un momento del deterioro de la fuerza desde el año 2006. O Sí. sea, ahí comienza toda esta O sea, realidad que... ya venía un proceso, es decir, a partir del año 2004 las fuerzas comienzan o apresuran un proceso de deterioro porque la asignación presupuestaria que tienen es absolutamente insuficiente para nada, para hacer nada. O sea, imagínese usted que está con un PBI, está con una asignación presupuestaria de menos del 1% del PBI, es el 0,9 más o menos, y de ese 0,9% el 90% son sueldos. Es decir, que para funcionamiento y adquisiciones tiene el 10% del 0,9% del PBI, con eso no hace absolutamente nada. Por eso hoy los aviones no vuelan, los barcos no navegan y el ejército no tiene ni siquiera munición para combate. Claro, en esto habría que diferenciar las acciones de forma y de fondo, ¿no? Como bien dijo hace un momento, Milani es una cuestión de forma para llegar al fondo, ¿no? Claro, yo creo que lo de Milani, que no debe continuar, que no debe conducir la fuerza, pero es el árbol. El bosque es la refuncionalización, como dice la presidenta, de las Fuerzas Armadas para colocarlas a su servicio de políticas facciosas, de políticas de Estado. Fuerzas Armadas que en la legislación son el comando electoral, además de todo lo demás. Entonces usted tiene Fuerzas Armadas que son el comando electoral con un jefe que dice que las Fuerzas Armadas se suman al proyecto del gobierno. En una democracia no es normal. Horacio, esto bueno, está relacionado con el pasado de Milani, este comportamiento de amigo-enemigo, digo, por haber estado, bueno, en un momento involucrado con Aldo Rico, por otro momento con Zeinaldín, y que no se haya detenido el gobierno en ese pasado. ¿Es por jugar en esto amigo y enemigo? Y seguramente, mire, si usted es amigo del gobierno, tiene una protección que le garantiza impunidad. ¿Por qué digo esto? Porque por aplicación de la teoría del dominio del hecho, hay muchos militares que por haber hecho o protagonizado circunstancias como las que protagonizó Milani, están presos y condenados, ¿no es cierto? Condenados no porque hayan puntualmente cometido un delito ellos personalmente, sino porque teóricamente tenían que dominar el hecho que produjo la muerte o la desaparición. Por esto hay mucha gente condenada y por esto Milani permanece intocable. O sea que usted, si es amigo del gobierno, tiene impunidad como la que tiene Jaime, como la que tiene el mismo vicepresidente, o Yarvide, que tiene más de 60 causas, pedidos de juicio político y sin embargo el gobierno lo protege y no hace lugar al juicio político. Es decir, si es amigo del gobierno tiene impunidad. Si no es amigo del gobierno, y bueno, probablemente lo visite la DGI, probablemente tenga alguna dificultad. Lo hablamos con usted en distintas oportunidades, vamos a pasar a otro tema, ¿no? Que hace también a la seguridad de una nación
como es la radarización en nuestro país, ¿no? Y este control en la control fronterizo. ¿Cómo está hoy la situación? Bueno, las fronteras argentinas son un colador. Un colador en primer lugar porque han replegado la gendarmería. La gendarmería es una fuerza de frontera. Sin embargo, está controlando el tránsito en la General Paz. Quiere decir que la frontera argentina la han corrido desde Jujuy a la General Paz. Y nuestras fronteras están desprotegidas. Parte de ese problema es la radarización. Pero no nos engañemos. No alcanza con radarizar. Supóngase usted que radariza. Se produce un milagro y que mañana usted consiguió radarizar toda la frontera con Bolivia, con Paraguay, y que es por donde proviene parte del contrabando de droga. Pone los radares le detectan que un avión está entrando al territorio argentino. Pero no tiene interceptores, porque no tiene aviones interceptores. Supóngase usted que por un milagro, además... Claro, hay una pata ahí. Claro, que por un milagro usted tiene los radares funcionando y los interceptores volando. No tiene ley de derribo. Entonces lo único que le queda al interceptor es saludarlo, decirle bienvenido a la Argentina, descarguen y váyanse. Porque no tiene la ley que le permite derribar entonces faltan radares, faltan interceptores y falta ley de derribo. Si no tiene esa trilogía, el tema no está bien abordado. Y falta también una reflexión acerca del enorme contrabando, quizá mucho más importante que el de frontera terrestre, en la acuática, lo que pasa por los ríos. Así que ahí tiene un conjunto de problemas. Y en el contrabando que pasa por los ríos, si usted va a Palermo, va a ver a la prefectura cuidando el tránsito frente al lago de Palermo. Teóricamente la prefectura tendría que estar custodiando la seguridad de nuestros mares y de nuestros ríos, custodiando que no nos roben nuestra riqueza de peces en nuestro mar. Y a no ser que estén controlando la pesca de mojarrita ilegal en el lago de Palermo, no sé qué es lo que están haciendo ahí. Es decir, hay toda una situación de desconocimiento de las misiones esenciales que tiene cada uno de los elementos. La gendarmería, la prefectura, el ejército, la armada, la fuerza aérea, etc. Después de este corrimiento de límites que está explicando, ¿no? Porque es como que los límites se van corriendo constantemente. Digo, ¿cómo encauzar, Horacio, esto? ¿Hay posibilidades de encuadrarlo si uno quiere buscarle una beta positiva, diríamos? ¿O cómo? Requiere una decisión política de fondo, una decisión política que supone, en primer lugar, una reasignación de competencias, es decir, sentarse nuevamente en una mesa y decir, bueno, la prefectura está para esto y tiene que hacer esto, la gendarmería está para esto, tiene que hacer esto, la Policía Federal tiene que hacer esto, y no tiene que haber una superposición de competencias entre todas ellas. Dentro de esa reasignación de competencias, también volver a ponernos de acuerdo en el sentido de que la misión principal del ejército, porque así la necesita Argentina y el mundo, es la defensa de nuestra integridad territorial y de nuestros habitantes. A partir de ese acuerdo básico, usted puede consensuar después políticas para cada uno de los sectores. Es un problema político que tiene que ser abordado desde la política y que tiene que ser abordado por una masa crítica lo suficientemente fuerte para revertir una situación que es muy compleja. Dentro de esto, porque uno piensa, ¿no? Problema, solución, este juego en el cual a veces nos detenemos. Entonces, bueno, ante un problema, digo, bueno, que haya... Y una última pregunta. ¿Qué riesgo hay de que el ejército maneje lo que era la anterior CIDE? Volvemos un poquito al principio, ¿no? Porque pareciera ser como que esta es otra de las ideas del gobierno de pasar lo que era la vieja CIDE al área de la Fuerza Armada. Sí, yo creo que eso se inscribe en una interna que hay dentro de la CIDE entre un sector que está fuera de control del gobierno y otro sector que es partidario del gobierno, y en este caso toda la inteligencia de las Fuerzas Armadas estaría volcada para volcarlo a favor de uno de los sectores que están en pugna. Pero nosotros tenemos experiencias históricas. Lástima que esta gente no lea la historia y no lee el relato que arman a partir de una historia que no existió. Pero la historia real nuestra es que cuando se pelean los servicios, los que pagamos el pato somos los ciudadanos.
La historia nos muestra que cuando involucramos a las Fuerzas Armadas en política, nos pasa lo que nos pasó con Azules y Colorados, nos pasa lo que nos pasó luego del operativo Dorrego. Es decir, toda la historia le está indicando que se está yendo en contra de lo que las enseñanzas de esa misma historia le están diciendo, y sin embargo avanzamos en ese sentido. Avanzamos en la pelea de los servicios, desnaturalizamos el rol de las Fuerzas Armadas, confundimos los roles de las fuerzas de seguridad, y bueno, así estamos. Gracias, Horacio Lara. Ha sido un gusto. Pausa.